Ok, vamos a empezar la clase de esta noche, la sesión de esta noche. Recordemos que es la parte 2 de la sesión 3, ¿verdad? Dado que nos alargamos un poquito la semana pasada y estamos haciendo una adaptación para meter un elemento práctico, que es el trabajo que ustedes debieron haber realizado en estos días. De todos modos, vamos a abordar ese ejercicio en esta sesión, así que vamos a tener un buen tiempo. Voy a pedirle a Carlos que por favor nos pueda dirigir en oración para empezar la sesión 3 parte 2. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu misericordia es con cada uno de nosotros, Señor, y en esta hora queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos pueda guiar a nuestro pastor para que también él pueda exponer, Señor, en esta clase tu palabra, pueda enseñarnos, Señor, a poder transmitirla a otras personas, que ese es el objetivo de esto, saber cómo hacerlo bien, porque es por honra y tu gloria, Señor. Queremos que mucha gente pueda conocerte a través de tu palabra, pero que sea una palabra fiel a lo que tú quisiste decirnos, Señor, y también en esta actualidad lo que quieres aún decirnos cada día, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están en sus hogares ya conectados, y aquellos que no se han podido conectar, también puedas bendecirlos, Señor, y que les ayudes a poderse conectar, si no es en esta sesión, Señor, en las siguientes, y podamos seguir aprendiendo. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Así como un repaso ligero a lo que hemos hablado. En la primera sesión hablamos de los 7 elementos básicos de la comunicación, ¿verdad? Estuvimos hablando de que hay un emisor que es el encargado de elaborar y transmitir el mensaje, un receptor quien es quien recibe y decodifica el mensaje, un mensaje, hay códigos, hay medios, hay no solamente códigos, sino hay un contexto y hay también elementos en contra de la comunicación como el ruido, ¿verdad? O elementos a favor de la comunicación como la retroalimentación. Luego, en la segunda sesión estuvimos hablando sobre la predicación. Vimos diferentes términos que utiliza el Nuevo Testamento para hablar sobre predicación, que es lo que ha quedado registrado en la Escritura sobre qué es la predicación. Y dijimos que es la comunicación del mensaje de Dios, ¿verdad? Y esta comunicación del mensaje de Dios puede ser en una conversación, en una enseñanza o en lo que comúnmente llamamos predicación. Sin embargo, si hablamos de que la predicación es comunicar el mensaje de Dios y el mensaje de Dios está contenido en la palabra, entonces podríamos decir que en muchas ocasiones, cuando el predicador no hace el trabajo, ¿verdad?, de hermenéutico y exegético, muy probablemente lo que tenemos es un buen discurso y no necesariamente este, una predicación, ¿verdad? Porque se transmiten ideas humanas, más no necesariamente la palabra de Dios. Lo que estamos buscando hacer en este curso es darle un vistazo a esas herramientas básicas que nos van a ayudar a que la predicación, la enseñanza, la conversación que hacemos en referencia a Dios pueda ser fiel, pueda ser clara para nosotros y para la audiencia a la que le estamos comunicando el mensaje y pueda ser relevante. ¿Ok? La semana pasada hablamos de principios básicos de interpretación bíblica. De manera general dijimos que la Biblia interpreta la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la autoridad máxima sobre la Biblia misma. Nadie puede corregir lo que la Biblia ha dicho. Porque la Biblia, cuando la Biblia habla, decíamos, Dios habla, ¿verdad? Entonces, reconocer el texto como autoritativo, es decir, como conteniendo la palabra de Dios y por lo tanto la autoridad de Dios, es importante. Y hay características que como predicadores debemos de cultivar, como el amor a la verdad, el esfuerzo para encontrar la verdad en la escritura,
entre otras habilidades más y elementos de carácter también, ¿verdad? Ok, hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada, como dijimos, vimos elementos básicos de interpretación o de hermenéutica, pero hoy vamos a abordar también principios exegéticos. Entonces vamos a empezar por ese lado, los elementos de la exégesis, para luego poder pasar a los otros elementos, ¿verdad? Luego poder pasar a lo que tiene que ver con el ejercicio que dejamos de tarea. ¿Ok? Solamente me confirman, por favor, si están viendo la pantalla, mi presentación. ¿Sí lo están viendo? Ok, gracias. La semana pasada dijimos en referencia a lo que es la hermenéutica, dijimos que eran esa ciencia y ese arte para interpretar el texto divino, la Biblia. Entonces lo que estamos diciendo es que es una ciencia y es un arte, la hermenéutica, ¿verdad? Que nos ayuda a entender el texto, a entender lo que Dios ha dicho. Y cerramos la sesión viendo las diferencias entre hermenéutica y exégesis. Y básicamente Rob Haskell, que nuevamente abordaremos una definición de él, nos decía que aunque es utilizado muchas veces como sinónimos, hermenéutica y exégesis, en realidad la hermenéutica son los principios entendidos de forma teórica y la exégesis es la aplicación de esos principios a un texto dado. Entonces vamos a empezar con la definición de qué es la exégesis. ¿Ok? Vamos a empezar con la definición de qué es la exégesis. Nuevamente Rob Haskell, que escribe un buen libro que se llama Interpretación Eficaz Hoy, de editorial CLIE, nos dice que en un sentido exégesis es un sinónimo para interpretación. Se trata simplemente de explicar lo que quiere decir el texto y es un proceso que se puede aplicar a cualquier comunicación escrita, no solo a la Biblia. Cada vez que leemos algo, estamos haciendo exégesis o interpretación. Y de hecho, cada vez que escuchamos algo, estamos haciendo exégesis, ¿verdad? Estamos interpretando lo que esa persona está diciendo. Pero, como ya dijimos, en este caso estamos hablando de exégesis bíblica, estamos hablando de este acercamiento al texto sagrado para interpretar lo que la Biblia quiere decir, lo que Dios quiere comunicarnos a través de la Biblia. ¿Ok? La primera tarea de la hermenéutica bíblica es identificar el sentido literal del texto, es decir, descubrir cuál fue el mensaje que quiso comunicar Dios por medio del autor humano a su audiencia original. En nuestro ejercicio abordamos la carta a los filipenses, ¿verdad? Entonces ya de entrada sabemos que la audiencia original son la iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Filipos. En esto es lo que se llama exégesis. La tarea no es colocada en el texto, es colocar en el texto un sentido distinto al que tuvo el autor y la audiencia original. Eso, ¿verdad? Colocar un sentido distinto al que el autor le quiso dar y entendió la audiencia original, se conoce como eisegesis. ¿Ok? Suena muy parecido, pero hay una gran diferencia en su significado. Exégesis es literalmente extraer el significado del texto. Eisegesis es meter un significado en el texto que el texto no contiene. ¿Ok? Es como este juego del teléfono descompuesto. No sé si ustedes conocen este juego, en donde una primera persona dice una palabra o una frase y esta palabra se va repitiendo hasta que alguien, ¿verdad?, comete eisegesis, es decir, mete elementos
que no estaban ahí y termina con un significado completamente distinto. Nosotros tenemos que evitar eso, ¿verdad? Evitar meter significados al texto que el texto no contiene. Veamos los pasos del exégesis. Voy a ir un poco rápido en esta parte porque me interesa que podamos tomar tiempo necesario en un primer ejercicio de este esfuerzo que hicimos en la carta a los Filipenses. El alma general del trabajo hay que tratar la palabra de Dios con todo cuidado. De lo contrario, es mejor no ocuparse de ella. Las reglas principales son entonces, primero, el análisis histórico. El análisis histórico literario es hoy día lo usual entre el exégeta y el estudioso de la Biblia. Este análisis se ocupa de cuestiones como autor, posibles lectores, fecha de composición, escenario, propósito del autor y diferentes influencias culturales y sociológicas. ¿Sí? De eso se trata el análisis histórico. Si usted hizo su tarea, usted abordó un análisis histórico, ¿verdad? Porque les preguntábamos, ¿y quién es el autor? ¿Quiénes son los receptores? ¿En qué año se escribió? ¿Cuál era la condición del autor cuando escribió esta carta? Etcétera. Luego viene un análisis literario, que también hicimos un poquito de eso. No nos hemos metido todavía a profundidad, pero ya empezamos a hacerlo. En este sentido hay que prestar atención al contexto del texto en sí y al contexto del entorno. El escenario original del pasaje es fundamental para una correcta interpretación del texto bíblico. El contexto inmediato del texto en sí se refiere a los versículos o párrafos que preceden y siguen al texto que se está estudiando. El contexto general se refiere a los párrafos, capítulos o incluso al libro entero en el que está insertado, o bien a todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como una unidad. Así también se trata un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, empiezo con los versículos anteriores y posteriores y después voy a los diferentes párrafos, a los diferentes capítulos y luego voy al libro y luego puedo irme a todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Puede resultar útil trabajar con el contexto inmediato anotando observaciones simples del texto. Para esto hay que prestar atención a cada detalle. Por ejemplo, aquel texto que se está estudiando se encuentra en este esquema, ¿no? ¿En qué esquema está? ¿Es una carta? Si es una carta, que tiene un orden. ¿Qué orden tiene? Si ustedes buscaron suficiente información sobre la carta a los Filipenses, ustedes pudieron haber encontrado alguna anotación como la siguiente. La carta a los Filipenses es una carta distinta a las cartas que comúnmente escribió el apóstol Pablo, porque es una carta que es un poco informal. No tiene todas las características que generalmente tienen las cartas del apóstol Pablo. Y por eso algunos han cuestionado si Pablo es o no el autor de esa carta, ¿no? David Alan Bach dice: innumerables personas han aprendido de memoria los versículos de la Escritura sin darse cuenta que los versículos son solamente componentes de un contexto más amplio, ¿no? Y de hecho, creo que cada uno de nosotros sabe por lo menos un versículo de memoria de Filipenses, ¿no? Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. O para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Todo esto lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, entre otros. Otro paso más, el tercer paso para hacer exégesis, es el análisis del vocabulario del texto en cuestión. Y aquí vienen preguntas, ¿verdad? Como esta: ¿qué significan las palabras en el pasaje que se está estudiando? Porque no siempre tiene el mismo significado, aunque sea la misma palabra. Me gusta ejemplificar esto con una palabra bien común, ¿no? La palabra es perro. Si yo les digo perro, en automático la gran mayoría piensa en
un animal de la familia de los caninos que comúnmente tiene 4 patas, 2 ojos, un hocico, ¿verdad? Que cuando usted tiene uno y sale de casa, al regresar le recibe con un movimiento de cola y que ladra. Sin embargo, si esta palabra, que este es su significado normal o natural, yo la ocupo en otro contexto y le agrego otros elementos, su significado cambia. Por ejemplo, para nosotros aquí en México tenemos los perros calientes, ¿verdad? Los famosos hochos, los perros calientes o los hot dogs. El perro caliente ya no es un animal, ¿verdad? Es un alimento que consta de un pan, una salchicha y otros elementos más que se agregan según el gusto del consumidor. Aquí la palabra perro ha adquirido otro significado a partir del contexto que rodea la palabra. Pero todavía podemos jugar un poco más con esa palabra. Cuando hay 2 personas discutiendo y peleando, y alguien se acerca y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y uno de ellos dice, es que este tipo me trató como perro. Bueno, y ahí el significado de perro es distinto, ¿verdad? Sí hay una conexión con su significado original, pero el sentido de lo que está diciendo la persona al quejarse es que el otro no lo trató como persona, sino lo trató como animal, ¿verdad? Como algo menos que la dignidad de una persona merece. ¿Sí? Entonces este paso se interesa por el significado exacto de las palabras en el texto presente. Después de identificar el significado básico de una palabra, identifica dónde se utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento o en el mismo libro. Ya puede ser carta como la que estudiamos en esta semana, que se está estudiando, es muy útil. El contexto de una palabra es el mejor indicio para la interpretación. Y aquí recomendamos una herramienta, ¿verdad? Hay una herramienta de la editorial Caribe que se llama Concordancia Exhaustiva Strong, ¿verdad? Es una concordancia en español, pero que hace una colección de palabras de las más importantes que se utilizan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y luego nos da un número de referencia para localizar la palabra exacta que se está usando en el idioma original. Así que tenemos 3 apartados al final de la concordancia, uno para aquellas palabras que comúnmente se utilizan en hebreo, otras para el arameo y otras para el griego. Y entonces podemos saber exactamente qué palabra está usando el autor bíblico en ese pasaje en particular. Claro, debemos de tener cierto cuidado porque podemos caer en algunos errores, ¿verdad? Y así que tenemos que tener cuidado. Después de esto, averiguamos cómo se utiliza la palabra fuera de este campo, ¿verdad? Cómo se utilizó en la literatura del primer siglo, cómo se utilizó también en la Septuaginta, cómo se utilizó en otros textos del Nuevo Testamento, y cómo ha sido evaluada esa palabra o cómo ha sido interpretada esa palabra a través de la historia de la iglesia cristiana. Y aquí tenemos una palabra de advertencia que tenemos que tomar en cuenta. Como decía, podemos caer en errores al exagerar el uso de la búsqueda del significado de la palabra y partir del estudio de la palabra para la interpretación del texto. Y aquí D.A. Black nos deja esta advertencia. A menudo el ábrete sésamo, que nos permite acceso al significado original de la escritura, ¿verdad? Este acercamiento a una palabra es este ábrete sésamo, pero el análisis léxico es tal vez el campo más proclive de los abusos, más que cualquier otro método de interpretación. Así que tenemos que tener esa precaución debida, ¿verdad? Luego pasamos al cuarto paso. Y el cuarto paso es el análisis sintáctico. Para esto es importante observar el orden de las palabras,
la presencia o ausencia de verbos finitos, examinar las frases preposicionales, considerar el uso de los artículos definidos, el aspecto del verbo de manera particular en el griego, la utilización de los tiempos, el uso de las voces activas, pasivas o media, la persona, el número y los casos. Para esto es sumamente útil, ¿verdad?, poder conocer los idiomas originales, ¿verdad? Ser conocedor del griego, del hebreo y el arameo. Eso es sumamente útil. Sin embargo, si no tenemos esa formación, nuevamente la concordancia Strong nos ayuda, pero también hay otra recomendación. Hay un diccionario también exhaustivo, que es el diccionario bíblico Vine. Nuevamente es de la misma casa editorial Caribe. Ahí nos van a dar el significado de la palabra, cómo se utiliza en diferentes pasajes, en qué voz se encuentra en diferentes pasajes, si es una voz pasiva, activa o media, si es en género femenino o masculino, etcétera, ¿sí? Luego, como quinto paso, tenemos el análisis de la estructura del texto que se estudia. Este es muy útil para comenzar a hacer un diagrama del pasaje y de hecho es un elemento que podemos ocupar para bosquejar una enseñanza o una predicación, ¿verdad? Empezamos a observar cómo está construido el pasaje, cuáles son las divisiones que el pasaje contiene de manera natural en su interior, cuáles son los pensamientos dominantes, las ideas fuertes del pasaje y cuáles son las ideas secundarias que buscan remarcar o reforzar la idea central, ¿sí? Y hay, diversas maneras de hacer análisis estructural. Algunos de los métodos que están ahí a la selección son bastante complicados. El objetivo es cómo se aprende a realizar el diagrama de un pasaje. La clave está en adoptar el mejor enfoque que le garantice, ¿sí?, que le garantice a usted, uno, el beneficio del procedimiento, ¿verdad?, que para usted sea sencillo. Y segundo, la utilización en múltiples casos según el texto. Es decir, que sea para usted sencillo, pero que le pueda ayudar a abordar cualquier forma literaria, ¿verdad? El propósito de este análisis de estructura es crear un esquema visual que le ayude a entender la estructura del pasaje y el flujo del centro de interés del autor y su argumentación. Señalamos ahora algunos pasos básicos. Primero, identificar el verbo principal del pasaje. Segundo, colocar el verbo principal en la línea principal de su análisis. Exprese claramente el sujeto del verbo principal y el complemento directo del verbo si éste está presente. Tercero, coloque todas las frases que modifican la oración principal debajo de ella. Utilice el margen para mostrar las palabras que modifican la oración principal. Por ejemplo, si hay una oración de participio que está modificando al verbo, sitúela debajo del verbo. Si hay tres frases proposicionales, colóquelas también debajo del verbo al que modifican. Cuarto, proceda igualmente con todas las palabras hasta llegar al siguiente verbo finito. Es decir, un verbo en modo subjuntivo, optativo o modo imperativo indicativo. 5. Repita los pasos tantas veces sean necesarias. El paso número 6 del proceso exegético es el análisis retórico. Todos los tipos de comunicación, escritos, verbales, emplean recursos retóricos. Estas técnicas literarias fueron utilizadas en el Nuevo Testamento con el fin de atraer las mentes y las emociones de los lectores. Las técnicas retóricas ayudan también al público a recordar el contenido de lo escrito, especialmente en un momento en el que el libro, tal como lo conocemos ahora, aún no se había todavía desarrollado. David Alan Black escribe: la crítica retórica
es un jardín bien regado en el que una variedad de semillas prometedoras se han plantado y donde se puede ver un crecimiento considerable. Pero para cosechar algún fruto, el intérprete debe de estar dispuesto a trabajar diligentemente en el texto. La belleza elude usualmente al observador casual. Y es que tenemos que recordar esto. El ejercicio de interpretación bíblica requiere de nosotros una observación profunda del texto. Observar el texto detenidamente y hacer preguntas al texto. ¿Sí? En las siguientes sesiones estaremos abordando un poquito el asunto de las preguntas. El séptimo paso es el análisis bíblico y teológico. Hay que considerar también cómo el pasaje se relaciona con el texto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en su conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles son los puentes de conexión que hay? Hay dos áreas críticas a las que tendrás que prestar especial atención. Primero, ¿dónde cae su pasaje en la historia de la redención? ¿En qué punto está ese pasaje? Si es del Antiguo Testamento, lógicamente hablamos de que está retirado. Pero si hablamos del Nuevo Testamento, una carta, estamos hablando de que está muy cerca, pero está después de los eventos de la redención. Segundo, si hay un pasaje del Antiguo Testamento citado o aludido, hay que preguntarnos cómo se utiliza, ¿verdad?, en su pasaje. Sí, vamos a darnos cuenta que en ocasiones los escritores del Nuevo Testamento, al traer un texto del Antiguo Testamento, están resaltando algo que probablemente el autor original no lo había considerado, ni tampoco la audiencia original. Y ahí podemos ir interpretando por qué, ¿verdad?, esa diferencia de entendimiento. Llamamos a esta consideración el estudio del uso del Antiguo Testamento por parte del Nuevo. En cuanto a la primera pregunta, se debe de tener una comprensión adecuada de los pactos bíblicos. Por ejemplo, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David, el nuevo pacto de Dios con Israel. Entenderlos bien tiene un impacto enorme en la interpretación de la Escritura, porque hay que pensar también en los principios, en los problemas teológicos que se derivan de su pasaje. Por ejemplo, la inmutabilidad de Dios, su omnisciencia o el sacrificio expiatorio de Jesucristo, la justicia de Dios, etc. El octavo paso para nuestro trabajo exegético es la reflexión sobre la idea principal del texto. El trabajo no ha terminado todavía. En este punto, después de haber hecho toda esa investigación, hay que sintetizar el pasaje en un par de frases. Y aquí vienen preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es el principio exegético? ¿Verdad? Que después voy a convertirlo en un principio para aplicarlo en la vida cristiana. Una vez que tenga una firme comprensión de la idea principal del texto, podría ya empezar a pensar cómo se puede aplicar a la vida cristiana de hoy en día. Y preguntamos, ¿significa algo este pasaje para su propia audiencia? Si no puede ofrecer una respuesta a esta pregunta, es necesario volver atrás y pensar en el pasaje un poco más. El noveno paso es realizar un esquema de cómo puede explicar este pasaje a sus oyentes. Tomemos como ejemplo la idea de vivir por la causa del Evangelio, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versos del 17 al 21. El esquema podría ser: una vida vivida por el Evangelio sigue ejemplos piadosos, Filipenses 3:17. Segundo, no se puede imitar una vida no vivida por el Evangelio, Filipenses 3:18 y 19. Tercero, una vida vivida por el Evangelio espera el regreso de Jesucristo, según Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, y podemos seguir abordando más el tema. Ok, hasta aquí terminamos lo que tiene que ver con los principios exegéticos. Como hemos visto, hablamos de 9 pasos. Varios de esos pasos ya lo hemos realizado en el ejercicio que nos correspondía
trabajar hoy. Recibí algunas tareas, así que quiero pedirles que me hagan el favor de eh, comentarme, ¿verdad? En el caso de quienes hicieron su tarea y no lograron mandarlo, ¿en qué punto se encuentran en este momento? Pues las primeras partes, la parte histórica, eh, un poco también lo del análisis del texto literario, las fechas, la política, lo social, el sentido literal de la audiencia original, que era la iglesia de Filipos. Ok, Así que bueno, algo que se me hizo importante es la parte histórica, ¿no? En qué momento estaban los filipenses y eran, bueno, era una colonia romana prácticamente y socialmente era una comunidad donde había mucho comercio, entonces tenían cierto poder adquisitivo y bueno, también al tener ese poder adquisitivo, bueno, pues podían bendecir a otros aparte por la misma enseñanza de Pablo, ¿no? Pero podían compartir y ellos es lo que hacían con Pablo, ¿no? Le enviaban ofrendas y prácticamente la carta habla en una parte del tema acerca de lo que es el agradecimiento de Pablo hacia la ayuda enviada por parte de esta iglesia, ¿no? O de los miembros de la iglesia en Filipos. ok. Hermana Michela, yo sé que usted hizo el trabajo, así que ¿qué, qué, qué cosas encontró de lo que hemos visto de los 9 pasos exegéticos? Pues también en las partes que mencionó el hermano, en la que a mí se me dificultó mucho fue en la situación política. Y ahí tengo una duda porque yo había entendido que todo tenía que salir de la Biblia, o sea, no teníamos en otras fuentes, o ahí me equivoqué. Sí, recordemos que en los asuntos del contexto histórico Ajá. recurrimos a otras fuentes, porque eso Ah, ok. no lo tenemos dentro del texto, eso está fuera del texto. ¿Sí? Ajá. Sí, por eso me complicó porque no hallaba en qué parte nos podría hablar acerca de la situación política. Lo que puse que había conflictos entre quienes predicaban, o sea, porque hablaban, ¿no? De que unos predicaban la circuncisión y otros predicaban el Evangelio de Jesucristo, de la gracia. Ok, ok. Eh, pero eso fue la parte que se me dificultó. En la parte económica, pero creo que allí hice exégesis porque interpreté que la situación económica era estable, le puse porque tenían recursos para enviar, porque Pablo hablaba, ¿no? De que ellos le enviaban, pues, ayuda y que no lo comentaba como para que le enviaran más ayuda, sino para que fuera como conocido el esfuerzo que estaban haciendo. Para que Dios lo tomara en cuenta a favor de ellos, ¿no? Ajá. Ok, Y, pues, ok, gracias, hermanita. No sé si la hermana Silvia, la hermana Nadia o la hermana Cindy quieran comentar algo. Voy a hacer una pregunta. Para quienes hicieron el esfuerzo, sí o no, las primeras 2 lecturas fueron un poco lentas, difíciles de entender en algunos casos, pero luego, después de hacer el ejercicio, las otras 2 lecturas fueron mucho más comprensibles, ¿verdad? Habían cosas que se pasaban por altos en las primeras lecturas, que en las segundas lecturas fue, esto no lo había percibido, pero ahora lo veo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ok, hermana Silvia, adelante. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Bendiciones. Bueno, yo sí hice más o menos lo que dijo la hermana, porque también yo busqué en el texto, investigué algo sobre la situación política, sí busqué otras fuentes, pero la verdad es que ahí también me confundí, no di. En lo económico, asimismo, deduje yo por lo que decía ahí que los Filipos, la iglesia de Filipos eh, sí tenía una buena economía porque podía dar ayuda y en lo religioso
según asimismo lo que decía Pablo, que ellos se encontraban bien, incluso les avisaba porque ellos tenían que seguir siendo imitadores de Cristo, ¿no? O sea, que se mantengan en un mismo sentir, unánimes, esos son los consejos que le daba, y en base a eso yo más o menos también le estaba sacando eso, pero yo no le he enviado la tarea. Y donde ya me quedé son en la frase, los versos clave, ahí ya, por eso ya no la había enviado. Ok, ok. Sí, el asunto del ejercicio, como dijimos, el curso no tiene calificación, ¿verdad? Los ejercicios son para que ustedes puedan ir practicando y puedan ir alimentándose con desarrollando nuevas habilidades para que al abordar la escritura, ustedes tengan ya ciertos hábitos que les permitan ir descubriendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces, si ustedes se esfuerzan, lógicamente quienes son beneficiados son ustedes por la adquisición de esas nuevas habilidades. Creo que sí hizo falta puntualizar un poquito más que los elementos del contexto histórico, cultural, recurrimos a ciertas fuentes fuera de la escritura, o bien pueden ser ayudas que nuestras propias Biblias contienen, ¿sí? Porque hay algunas Biblias que ya vienen con introducciones a las cartas o a los libros, y ahí ya nos dan cierta información, ¿verdad? Que podemos tomar en cuenta. Ok, no sé si alguien más quiere compartirnos qué descubrieron para que yo pueda presentarles un poquito todo lo que podemos encontrar en este primer ejercicio. Todavía no estamos empezando a interpretar, solamente estamos dando un vistazo general a Filipenses, y el siguiente ejercicio que vamos a hacer es abordar una porción de Filipenses para que podamos hacer ahora sí una interpretación del texto. ¿Correcto? No sé si alguien más necesita o quiere compartirnos qué descubrió antes de que pasemos a la presentación. Cindy, porfa, a ver, dinos qué descubriste, porque ella hizo también un muy buen trabajo. Pues también, como varias hermanas dijeron, pues lo que descubrí fue que varias cosas como de como tradiciones que tenían ellos, no me he dado cuenta que Pedro recalcaba mucho que los apreciaba mucho, un gran cariño a ellos. Y también, pues yo no me quedé con solo las 4 lecturas, yo hice más lecturas, así saber más de las palabras claves y las frases claves. Ok. Bueno, vamos a abordar el tema, ¿les parece? Déjenme les comparto nuevamente mi presentación, y ahí poco a poco podemos ir tomando notas si algo nos parece importante. De todos modos, ahorita les voy a pasar de donde yo tomé información, ¿verdad? Alguna parte de la información que les estoy compartiendo. Ok, entonces este es el ejercicio que hemos realizado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El autor de la carta, Pablo. Como hice mención en la exposición pasada, existe una discusión sobre si realmente Pablo es el autor de la carta, dado a que al hacer un análisis de la estructura de la carta, notamos que no es el orden en el que generalmente Pablo ha escrito sus cartas, en las que sí se presenta de manera oficial como yo, siervo de Jesucristo, en compañía de Timoteo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí su introducción es un poco distinta, sus conclusiones o sus saludos finales son también un poco distintos a lo que comúnmente nos acostumbra Pablo. Entonces, eso lo tenemos que tener pendiente, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a investigar
sobre qué decían los padres apostólicos, sobre quién era el autor de la carta a los filipenses, vamos a tener a varios padres apostólicos. Recuerden, son los discípulos más importantes de los apóstoles que terminan liderando la iglesia. A ellos los llamamos padres apostólicos. Ellos van a decir que el autor es Pablo, la gran mayoría. El género literario que tenemos aquí es género epistolar, ¿verdad? Es una carta. Sin embargo, vamos a notar que es una carta un tanto informal y que dentro de la carta tenemos un himno o un credo. Sí, todavía están discutiendo si es un himno que se cantaba en las comunidades paulinas o si es un credo que la iglesia primitiva tenía. Ese lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al verso 11. Los primeros receptores, la iglesia en Filipos, pero también da un énfasis especial a los diáconos y a los obispos. En cuanto al contexto histórico, en cuanto al autor, ¿en qué situación vivía? Pablo está en la prisión. La gran mayoría dice que probablemente en Roma, entre los años 61 y 63. Aunque hay otros estudiosos del Nuevo Testamento que señalan otras posibles ciudades, ¿verdad? Que podría ser Cesarea, Éfeso o Jerusalén. Sí, lugares en los que también Pablo estuvo encarcelado. Motivo de la escritura. Tenemos 4 motivos que ahora sí la misma carta nos lo señala. Tenemos un primer motivo que es el agradecimiento por la ofrenda que los filipenses le han enviado y que él ha recibido. Segundo, busca dar aliento a la iglesia, ¿verdad? Él estaba triste porque sabía que ellos estaban preocupados por él y ahora envía esta carta para que ellos reciban ánimo. Pero también les escribe para ayudarles a discernir las falsas enseñanzas. Y es que habían 2 corrientes que estaban entrando de enseñanzas a la iglesia, y por un lado tenemos gnosticismo. El gnosticismo negaba la humanidad del Señor Jesús, y por el otro lado tenemos a los judaizantes, ¿verdad? Aquellos que no se conformaban con la salvación por la fe a través de la gracia en Cristo Jesús, sino que hacían énfasis en regresar a observar la ley de Moisés. El cuarto motivo era para motivarlos a que experimentaran el gozo en medio de la persecución. En cuanto a los receptores, a la ciudad de los receptores, y aquí hay un elemento importante. Filipos estaba situada en el extremo oriental de una gran llanura fértil en la Macedonia central y estaba junto a la vía ignaciana. La vía ignaciana era una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Por lo tanto, todas las ciudades en las que estaban cerca de la vía ignaciana eran ciudades que tenían un auge económico. Así que ya podemos darnos cuenta de que, lógicamente, la iglesia, por ser parte de esta ciudad, tenía también recursos, ¿verdad? Pero la ciudad tenía este auge económico por sí misma. En cuanto a la situación política, en el 49 después de Cristo, cuando Pablo llegó a la ciudad, según Hechos capítulo 16, versos del 1 al 15, Filipos era el centro urbano político de la parte oriental de la llanura. Su población era tanto romana como griega, y aunque el latín era la lengua oficial, el griego era el idioma predominante del comercio y de la vida diaria. En cuanto a la situación económica de la ciudad, estos ciudadanos romanos de Filipos sentían el orgullo de ser ciudadanos de Roma, ¿sí? Según Hechos 16:21, ya que gozaban de los mismos derechos y privilegios de los nacidos en Italia. Ellos estaban exentos de ciertos impuestos, estaban exentos de ser azotados, no podían ser arrestados, salvo en casos extremos, tenían derecho a apelar al emperador, tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma,
tenían derecho al voto, eran gobernados por su propio senado y magistrados bajo la ley romana, y no por gobernantes de la provincia de Macedonia. Vestían al estilo romano, comerciaban con monedas de inscripción romana en latín y hablaban el idioma del imperio. En cuanto a su situación religiosa, Filipos evidentemente tenía una población judía muy minoritaria. Así que como no había suficientes hombres judíos como para tener una sinagoga, y de hecho un requisito para tener una sinagoga era que por lo menos existieran 10 hombres que fueran jefes de familia para tener sinagogas. Y según la narración de Hechos capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipos, él no puede entrar a la sinagoga porque no hay sinagoga. Así que tiene que irse a orillas de un río y ahí predica, ¿verdad?, el evangelio. En cuanto a las características peculiares, ellos, los Filipos o los filipenses, practicaban el ocultismo y además eran politeístas, es decir, tenían una gran variedad de dioses. Vayamos al análisis del texto. Lo primero es cuál es la estructura de la carta. Tenemos una primera estructura sencilla. ¿Sí? Esta es la estructura sencilla. Tenemos saludo y acción de gracias por los filipenses, capítulo 1 del verso 1 al 11. Segundo, vivir por Cristo, el siervo humilde de Dios. Filipenses capítulo 1, 12 al 2, 18. 3, palabras de ánimo y advertencia, Filipenses 2, 19 al 4, 9. Y 4, agradecimiento final y saludos. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 23. Veamos una estructura más detallada. Primero, saludo y gratitud, capítulo 1 del 1 al 11. Segundo, circunstancias personales de Pablo. Su prisión como medio de evangelización, capítulo 1 versos 2 al 20. Segundo, su disposición a glorificar a Cristo en su vida, capítulo 1 del 21 al 26. Tercero, exhortación a una vida santa, capítulo 1 versos 27 y 28. Y por último, la exhortación a una vida comprometida, versos 29 y 30 del capítulo 1. 3. La humildad como forma de vida cristiana. Tenemos primero la exhortación a la humildad, capítulo 2 del 1 al 4. Luego, B, Jesús como ejemplo supremo de humildad, capítulo 2, versos del 5 al 11. Y es aquí donde les decía que este es un himno o un credo primitivo. Luego tenemos llamamiento a una conducta cristiana digna, capítulo 2 del 12 al 18. Luego tenemos el ejemplo y la recomendación de Timoteo, capítulo 2, 19 al 24, perdón. Y por último, el ejemplo y la recomendación de Epafrodito, capítulo 2, versos del 25 al 30. Nuestra cuarta división la encontramos, o la titulamos el compromiso a la vida cristiana, el compromiso de la vida cristiana. Primero tenemos la advertencia contra los judaizantes, capítulo 3 del 1 al 3. Luego tenemos el ejemplo de Pablo, capítulo 3, 4 al 14. Luego la exhortación a los creyentes, capítulo 3 del 15 al 21. Luego tenemos la paz en la experiencia cristiana. Y tenemos la paz como modo de vida en la iglesia, capítulo 1 del 1 al 4, capítulo 4, perdón, del 1 al 4. Luego la paz como experiencia personal, capítulo 4 del versículo 5 al verso 9. Luego la paz en toda ocasión, capítulo 4 del verso 10 al verso 13. Después tenemos una última división, la gratitud, saludos y bendición. Y tenemos la gratitud por la ofrenda, capítulo 4 del 14 al 20. El saludo final, capítulo 4, versos 21 y 22. Y la bendición, capítulo 4, versos 23. En cuanto a las palabras claves, tenemos a Cristo Jesús en el 1.1, en el 1.26, en el 2.11,
en el 4:23. Tenemos la palabra gozo en el 1:4, en el 1:25, en el 2:17, en el 4:1. Tenemos sentir, pensar y unánimes en el 1:7, 1:16, 1:27, 2:2, 2:5 y 4:2. Tenemos la palabra evangelio en el 1:5, en el 1:7, en el 12, en el 17, en el 27, en el 2:22, en el 4:3 y en el 4:15. Y esta serie es importante notarla. Luego tenemos, por último, comunión, Filipenses 1:5, 1:7, 2:1, 3:10, 4:14 y 4:16. Yo puse algo más que no les puse en el ejercicio a ustedes, pero quiero traerlo aquí, que son algunas frases claves. Y notemos cómo las frases que están alrededor de la palabra evangelio o que se componen con la palabra evangelio son importantes. Tenemos la comunión en el evangelio, versículo 5 del capítulo 1, la confirmación del evangelio, verso 7 del capítulo 1, el progreso del evangelio, 1:12, la defensa del evangelio, 1:17, la dignidad del evangelio, 1:27, la lucha por la fe del evangelio, 1:27, el servicio en el evangelio, 2:22, el trabajo en el evangelio, 4:13, y el principio del evangelio en el capítulo 4, verso 15. Y los versos claves que les estoy proponiendo son los siguientes. Verso 21, capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 3, verso 7, pero cuantas cosas serán para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Capítulo 4, versos 6 y 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Ahí tenemos lo que encontré y que puede darnos un poquito de luz de qué es lo que el apóstol Pablo quería comunicarle a la iglesia de Filipos. Ok. Una recomendación. La parte del contexto histórico, que es lo que decía que tenemos que recurrir a fuentes extrabíblicas, yo hice uso de este comentario, no sé si ustedes lo vean ahí, pero es el comentario bíblico conciso Holman. En realidad no es un comentario propiamente dicho, es más bien como una introducción a los diferentes libros de la Biblia y nos da ciertos elementos del contexto histórico. Después hice uso de las introducciones de Biblias de estudio. Usé para la traducción del lenguaje actual, que fue una de las versiones que leí, la Biblia de estudio GPS, Guía, Poder y Sabiduría, ¿verdad? La introducción utilicé. Utilicé la introducción también de otra herramienta súper especial, que es la Biblia de estudio Matthew Henry ampliada. Nuevamente utilicé la introducción para sacar la información del contexto histórico. Ahora, con solamente estos elementos nosotros ya tenemos, digamos así, un marco de referencia para poder acercarnos a la carta de Pablo a los filipenses, darle una leída más y tener mucha más información digerible para nuestro estudio personal de la Biblia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Ok, dice nuestro hermano Gabriel que todo está en orden. Igual nuestra hermana Micheda. ¿Alguien, alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Déjenme les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que hagamos un ejercicio más esta semana? Ok, adelante Gabriel. ¿Qué tanto, qué tan, qué tanto nos debe de ser necesario tener como bosquejo de la carta para poder hacer un entendimiento más profundo, o podemos ayudarnos de otros estudiosos que han hecho estos bosquejos de libros o cartas? Ok, lógicamente puedes hacer uso de lo que otros ya han escrito. Es de necios querer forzosamente trabajar uno lo propio, ¿no? Sin embargo, trabajar lo propio siempre nos da un beneficio extra. Son asuntos que hemos descubierto nosotros. Por ejemplo, Cindy me decía que para hacer su estructura, lo que ella ocupó fue los encabezados que su Biblia tiene, ¿verdad? Entonces ocupó los encabezados para hacer la estructura y las divisiones que su Biblia o la edición o los editores de esa Biblia particular encontraron. Sin embargo, de manera personal, yo tengo que decir que hay ocasiones que cuando estoy trabajando con un texto, yo difiero en ocasiones en la forma en la que dividieron. Y entonces yo me siento en la libertad de no ocupar la división que ellos ya hicieron, sino hacer mi propia estructura, porque considero que es mucho más eficaz, ¿no? Sin embargo, se puede hacer uso de comentarios y otros elementos más que otros ya han hecho. Generalmente yo recomiendo que si alguien va a usar comentarios, no lo ocupe antes de sus propias lecturas y su propio esfuerzo de interpretación, sino lo ocupe después de, para corroborar que su interpretación es cercano a lo que otros ya lograron descubrir en la palabra de Dios, o si ha descubierto algo nuevo, bueno, pueda celebrar eso y pueda gozarse en el Señor, ¿verdad? Pero uno puede hacer uso definitivamente de otras herramientas. Espero haber contestado, Gabriel. Ok. ¿Les parece que entonces esta semana abordemos una porción de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para trabajar y buscar interpretar esa porción? Lógicamente ya en este momento ustedes tienen por lo menos 4 lecturas de la carta completa. Vamos a agregar otras lecturas más, por lo menos 4 más, y más lecturas sobre el texto que les voy a proponer para interpretar. Si está usted de acuerdo, ábrame su micrófono y dígame ok, y entonces preparamos el material, ¿verdad? Gracias. Ok. Bueno, si no hay preguntas, voy a pedirle a Cindy que nos pueda despedir en oración, porque hemos terminado la sesión del día de hoy. Ok, oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por nos permites aprender más de cómo hablar de tu palabra y cómo estudiarla. Gracias porque nos das este tiempo. Te pido que cada quien en su casa esté resguardado, que cuídalos, Padre, y que los bendigas en lo que resta de esta semana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y bueno, en esta semana voy a subir el documento que quedó pendiente de canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento de manera particular, y también voy a subir la presentación que tiene que ver con el trabajo que ya realizamos de Filipenses.
Para el miércoles, más tardar, en la plataforma de Classroom, ustedes van a tener el ejercicio siguiente para que podamos trabajar, ¿verdad? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes nos veamos nuevamente por este canal. Que el Señor les bendiga, síganse cuidando por favor y disfruten de esta semana con la bendición de nuestro Señor.